Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos siguen en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que nos están viendo, y también un saludo especial para los hermanos de la Iglesia Alianza en el Zulia, que nos acompaña en la transmisión de esta mañana. Vamos a dar inicio al servicio de adoración y alabanza a nuestro Dios, y lo vamos a hacer con una oración pidiendo a Él su dirección. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de un día nuevo, Señor, un día más de vida, el cual, Señor, nos permites usarlo para adorarte y para alabarte, Señor, así como también esta oportunidad nueva de hacerlo en servicio a ti, Padre Celestial. Rogamos, Señor, la dirección, la guía tuya en el transcurso de este servicio, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, Señor, así como también de mis hermanos y amigos que nos ven desde sus casas, Padre Celestial. Dispongamos nuestros corazones para adorarte. Gracias nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios, y lo vamos a hacer con un canto en el cual vamos a recordar esa bondad tan infinita de nuestro Dios. Dios, porque solo en Él hallaremos esa divina y completa plenitud. Muy bien, hermanos, vamos a usar ahora este pequeño espacio para recordar a hermanos y amigos por los cuales vamos a orar por su salud. Yo los voy a estar nombrando, ustedes esténlos recordando, para que estemos orando por ellos, encomendándolos a nuestro Dios, recordando siempre que Él tiene el control de todas las cosas y que Él obrará conforme a su voluntad. Bueno, primero quiero recordar a la esposa de nuestro hermano pastor Brian, el cual trabaja en la obra del Señor en la vereda de Pan de Azúcar, en el Zulia. Nuestra hermana se llama Madeleine Quintero. Estemos orando por la salud de Madeleine. También nuestro hermano Jaime Bonilla, Pedro Contreras, Nubia Tarazona, Ever Gómez, Marta Torres, Marta Ojeda, Esperanza Cárdenas, Janet Rincón, Sandra Alarcón, Mary Castro, Gilberto Rodríguez,
Bárbara Castro, Adolfo Garza, Trino Anaya, Ernesto Balaguera, Duperli Beltrán, Asdrúbal Salamanca y por la pronta recuperación de Yasmín Salamanca. Recordemos a estos hermanos y en esta oportunidad vamos a orar, adorando a nuestro Dios a través de la oración y rogando por ellos por su salud. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente y recordamos tu amor y tu misericordia, Señor, que tienes con cada uno de nosotros. En esta oportunidad hemos expuesto, estamos recordando una lista de hermanos los cuales están pasando por una situación difícil en su salud, Señor, y a ti clamamos y a ti acudimos, rogándote, Señor, por la pronta recuperación y sanación de los anteriormente mencionados, Padre Celestial. Sabemos, Señor, a través de tu palabra y también a través de lo que nos permite vivir, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que tú permites estas situaciones en nuestra vida con este buen propósito de acercarnos a ti confiadamente, como dice tu palabra, ante el trono de la gracia para alcanzar la gracia y el oportuno socorro, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de orar a ti. Rogamos nuevamente por esos hermanos. Provee la salud, provee la sanación, la sabiduría a los especialistas en la salud, a los médicos, también los recursos para los medicamentos y para los tratamientos de recuperación. Gracias nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús rogamos estas peticiones de salud. Amén y amén. Y otra petición particular, pero en este caso oraremos por la situación económica y por la situación laboral de hermanos, de conocidos, de familiares. Vamos a rogar a nuestro Dios, ya que Él es el proveedor de todas las cosas, de la salud, de la vida, de los alimentos, del techo y del vestido. Vamos a hacerlo en oración. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, agradecidos contigo, Señor, por cada oportunidad que nos das de acercarnos a ti en oración, Señor. Gracias, Señor, por cada situación que permites en nuestras vidas. Siempre nos recuerdas nuestra necesidad y dependencia de ti, Señor. Y por esta razón acudimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador, quien nos das todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, Señor. Rogamos por la situación económica de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestra nación, Señor, por la situación económica específicamente de nuestros conocidos, de nuestros familiares y también de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Que seas tú proveyendo grandemente en lo laboral, Padre Celestial, y también, Señor, que seas tú proveyendo la tranquilidad y la paz que tú das, Señor, que sabemos que respondes a tiempo nuestras peticiones. Gracias, Padre Santo, por escucharnos, y en el nombre de Jesús encomendamos estas peticiones. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuamos adorando a nuestro Dios y ahora lo vamos a hacer con otro canto en el cual vamos a decir que hay un canto nuevo en mi ser. Con
sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a pasar a otro momento del servicio de adoración y esta vez vamos a hacerlo leyendo las Sagradas Escrituras. Entonces quiero pedirle a usted, mi hermano y amigo que nos está viendo, que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, y ahí nos ubicamos en el capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Yo voy a estar leyendo para ustedes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Rogamos a ti, Señor, la dirección y la guía al momento de leerla, para entenderla en su contexto, para conocer cuál es tu mensaje a través de ella, Señor. Y también rogamos la guía tuya para que podamos aplicar lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor, nuevamente, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Ahora, mis hermanos y amigos, vamos a pasar al momento de la instrucción bíblica a través de la predicación. Y para esta oportunidad nos va a acompañar nuestro hermano pastor Juan Daniel Trillos, quien nos va a enseñar respecto a la cena del Señor.
Muy buenos días, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es poder llegar nuevamente a sus hogares mediante este espacio que Dios nos da y también a través de este medio que el Señor nos ha provisto para que todos sigamos adelante, para que todos sigamos en comunión unos con otros y confiamos, esperamos en el Señor que muy pronto podamos estar de nuevo reunidos en nuestros templos, estrechar de nuevo nuestras manos y cómo no también estrechar también de nuevo nuestros brazos. Un saludo para usted, amado hermano, allí en casa, con toda su familia. El Señor sea en esta mañana guiándonos para que podamos ser edificados por medio del mensaje de la palabra, el mensaje glorioso del Evangelio, el mensaje que transforma. Antes de pasar ya lo que es al texto bíblico, quiero invitarle para que hagamos una oración más. Y en esta oración vamos entonces a recordar también a la esposa de Elio Velandia, quien está pidiendo oración en esta mañana por ella. También nuestro hermano Gerson pide oración por William Avendaño también. La hermana Betty Delgado pide oración por Zenaida Gutiérrez, ya en varias oportunidades ha hecho mención de ella. Y vamos también a orar por nuestra hermana Doris Fuentes, quien va a ser también operada dentro de pocos días. Y es necesario que antes de pasar a la predicación de la palabra, oremos por estas necesidades, porque quizás esto, por lo que usted está pidiendo oración ahora, se convierta en un impedimento para concentrarse en la palabra del Señor. Por eso vamos, como dice la Escritura, a echar delante de Él toda nuestra ansiedad. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos asista en este momento, tenga de nosotros misericordia y quite toda carga, quite toda pena, quite toda dificultad que haya en nosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Como estamos en casa y una y otra cosa se nos presenta, voy a invitarle para que cierre sus ojos y haga caso omiso a lo que pueda distraerle en este momento. Oremos. Padre Celestial, en el nombre bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llegamos ante ti, Señor, agradecidos porque nos permites hoy despertar a un nuevo día, porque nos das la salud, nos das las fuerzas, Señor, que necesitamos ahora, Señor, para participar de este tiempo especial, de este tiempo importante en nuestras vidas. Quiero colocar en tus manos, Señor, estas peticiones ya leídas. Tú conoces la necesidad en esta mujer, Señor, en la esposa de Elio. Hoy pide oración por la salud de ella. Yo te ruego que seas propicio, Señor, y le ayudes en toda necesidad. Así también oramos por William Avendaño, quien también se encuentra enfermo. Señor, extiendas tu mano poderosa sobre su cuerpo, lo restaures. Así también por Zenaida Gutiérrez. Obra también en la vida de esta mujer, Señor, que ha estado ya enferma durante varios días. Restáurale conforme a tu gracia. También rogamos por nuestra hermana nuestra hermana Doris Fuentes, quien está a esperas también de una cirugía. Rogamos, Señor, que tú permitas que todas las cosas se puedan realizar de manera oportuna. Así, amado Dios, queremos también esa petición que mi hermano en este momento está llevando allí en su corazón, está llevando allí en lo más profundo, en el silencio, Señor, de su ser. Pero tú que conoces, Padre, todos los pensamientos, tú que conoces, Señor, nuestras palabras antes que lleguen a la boca, te ruego en el nombre de Cristo que por favor reciba, Señor, esa angustia, reciba, Señor, esa enfermedad que está siendo expuesta delante de ti, recibas ese problema, Señor, esa dificultad. En el nombre de Jesucristo pedimos, Dios, que seas tú obrando, que seas tratando, Señor, con cada necesidad conforme a tu voluntad. Amado Dios y Padre, confiamos en tu poder. Sabemos, Señor, que tu palabra nos dice con verdad que todo lo que pidiéremos al Padre en tu nombre, tú lo harás, Señor. Por eso te rogamos que visites, Señor, el lecho de los enfermos ahora, conforme a tu voluntad, y restaures.
Que visite, Señor, a esa mujer que sufre en su casa por la ausencia de su familia, Señor. Que visites a esa persona que se encuentra angustiada allí en el hospital, enfermo o acompañando a su familiar, Señor. Por favor, asístele. Sé propicio, Señor, también a los que están en las cárceles. Ten misericordia de cada uno, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oro y te ruego por estas peticiones, por estas necesidades expuestas por mis hermanos en este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ubicarnos allí en el pasaje donde leíamos hace un momento con nuestro hermano Luis Fernando, y quiero que leamos en particular el versículo 7. Creo que es el versículo clave de esta porción. Versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Qué maravilloso, hermanos, es cuando miramos aquí lo que el apóstol Pablo está procurando en la iglesia de Corinto. Es también lo que el Señor está procurando en su vida y en mi vida. Y es que cada día seamos limpios, seamos limpiados, que todo eso que ha quedado de la vieja vida vaya saliendo poco a poco para que seamos nueva masa, como somos, dice la palabra del Señor. Cristo es nuestra Pascua. Ese es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta mañana. Cristo es nuestra Pascua. Pregunto, ¿qué significaba o qué significó y qué significa incluso todavía para los judíos la Pascua? Si usted mira en la Escritura y en el Antiguo Testamento, cuando Dios fue a dar libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo último con lo cual Dios tocó en aquella oportunidad a Egipto fue con la muerte de los primogénitos. Pero Dios les dio indicaciones, y mediante un cordero pascual ellos serían librados de que el ángel de la muerte llegara a sus vidas. Por eso, cuando miramos en la Escritura lo que indica la palabra Pascua, que en el hebreo es Pasaj, indica pasar por alto, indica preservar, indica liberar, indica salvar. Y aquella noche, entonces los judíos, el pueblo de Dios, tomó el cordero pascual, derramó su sangre en un lebrillo y con un hisopo pintaron todos los dinteles y los parales, los quiciales de las puertas de sus casas y de sus ventanas. Y cuando venía el ángel de la muerte pasaba, donde estaba la señal de la sangre del cordero pascual, no entraba, y allí no había muerte. Es decir, eran salvos, eran libres de la muerte. Y como bien sabemos, el Señor Jesucristo ha venido a ser, la Biblia lo dice, nuestro Cordero Pascual. Por eso dice Cristo, que es nuestra Pascua, o que es la Pascua por nosotros, ya fue crucificada, ya fue ofrecida, ya fue entregado ese Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Ahora, amados hermanos, la Pascua significaba para los judíos su libertad, y además de significar su libertad, significaba también la aspiración de una nueva vida. Ellos iban con la expectativa de que fuera de Egipto tendrían una nueva vida. ¿Y hacia dónde los llevaba Moisés? Moisés los llevaba hacia el desierto, a celebrar un culto a Dios, a sacrificar, o mejor así, ofrecer sacrificio a Dios, para que marcara de allí en adelante el inicio de una vida nueva. Eso es la Pascua en términos generales para los judíos. ¿Y qué es entonces Cristo para la iglesia? Cristo para la iglesia es la Pascua ya efectuada. Cristo para la iglesia es su libertad. En Cristo Jesús ya todos hemos sido
libertados del poder del pecado, del poder de Satanás. Hemos sido libertados de la muerte. Cristo para la iglesia no es la expectativa de una nueva vida. Cristo para la iglesia es la vida, es su nueva vida. Cuando miramos en la palabra, lo que implica cabeza de la iglesia, fíjense que la cabeza es el órgano vital del cuerpo. El cuerpo sin la cabeza está muerto. Por eso, cuando dice la palabra que Cristo es cabeza de la iglesia, es para indicar que Cristo es la vida de la iglesia. Y hoy quiero que tengamos presente que Cristo es la vida de la iglesia, es mi vida. Cristo es tu vida. Por lo tanto, es necesario vivir conforme a ese Cristo, a ese que hoy es nuestra Pascua, como dice el versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, mis amados hermanos, mirando en este texto, Cristo es nuestra Pascua. Quiero dar un pequeño contexto también de lo que comienza el apóstol Pablo tocando allí. En la iglesia en aquellos días, el apóstol tuvo que tocar un punto muy sensible en la conciencia de los corintios, pues se estaban haciendo los de la vista gorda con respecto a un pecado de inmoralidad que había en la iglesia. Ellos estaban, dice la escritura, envanecidos. Para ellos era gran cosa, pero no estaban estimando que lo que ellos estaban aprobando, lo que ellos en cierta forma estaban tolerando dentro de la iglesia, era repugnado aún por los paganos, era repugnado aún por los incrédulos. ¿Y qué está pasando entonces con la iglesia del Señor ahora allí en Corinto? Pues resulta que el orgullo espiritual que había en muchos de creerse muy sabios, de creerse muy entendidos, de creerse muy espirituales, los estaba llevando a aprobar cosas que delante de Dios eran inconcebibles. Además, también había algunas influencias de falsas doctrinas que los estaba llevando como a tener en poco esas cosas, como que en lugar de repudiarlos era algo de admirar. Y aquí ¿qué encontramos? Encontramos que la iglesia estaba envanecida. Era un gran orgullo para ellos el que un hombre arrasara con mujeres. La fornicación para ellos no era estimado como un pecado grave delante de Dios, sino que era una fortuna para el hombre que tenía varias mujeres, así lo estaban viendo. Y ahora algo que estaban aplaudiendo, algo que estaban aprobando, era precisamente que uno tuviera la mujer de su propio padre. En algunos contextos indican que eso se trataba de un incesto. Otros mencionan que como venían de un mundo de la poligamia, entonces el padre de ese joven tenía varias esposas y él estaba conviviendo con una de ellas, estaba acercándose de manera sexual a una de las mujeres de su padre, aunque la Biblia lo indica en términos singular, a la mujer de su padre o la esposa de su padre. Y la iglesia era conocedora de esto. ¿Y qué entonces? Era un gran orgullo. Con muchas mujeres y hasta con la mujer de su padre ya se convirtió en algo digno de admirar por los creyentes. Y es allí precisamente donde el apóstol Pablo tiene que tocar para que la iglesia entienda que fuimos llamados a santidad y no a inmoralidad. Ahora, quiero preguntar, hermanos, con respecto a lo que ocurre en el día de hoy, ¿cuál es el orgullo? ¿Cuál es el orgullo que el mundo celebra hoy? ¿De qué se jacta el mundo hoy? ¿Y de qué incluso muchos creyentes están presentando también defensa? Mire, hermanos, espero no ser mal interpretado por usted, pero el mundo en su inmoralidad viene cada día decayendo más y más. Y nosotros debemos mantenernos en la posición del apóstol Pablo. Y la posición del apóstol Pablo es la posición de Cristo. Por tanto, nosotros debemos mantenernos en la posición de las Escrituras.
y no aprobar lo que Dios desaprueba. Porque ¿quién soy yo para aprobar lo que Dios desaprueba? Amados hermanos, hoy día vemos cómo el mundo se está yendo al abismo de la inmoralidad. Y muchos hermanos publican cosas que están rechazando, pero también otros publican cosas para aprobarlas. Yo creo que usted ha mirado las noticias en estos últimos días y un juez negó un matrimonio. Algunas personas censuraron el que el juez haya negado ese matrimonio. Otros aprobaron que este juez no hubiese efectuado este matrimonio, no lo haya aprobado. Pero lo que más tristeza da en algunos momentos es que muchos creyentes salen a atacar a un juez que se ha mantenido según sus principios morales y quizás también bíblicos, espirituales, en una posición que va de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo que es contra naturaleza tiene aprobación delante de Dios. Pero, amados hermanos, quiero que tengamos presente, el Señor llamó a su iglesia a santidad, a vivir conforme a aquel que fue ofrecido en la cruz. Cristo es nuestra Pascua. Ya Él fue entregado, ahora debemos vivir conforme a su voluntad. Y el punto que estoy tocando es, ¿y usted qué está aprobando en este momento? ¿Está aprobando lo que está de acuerdo a la Escritura o está aprobando lo que está de acuerdo a la sociedad? Recuerden que la sociedad está influida por el sistema del mundo. Y el sistema del mundo está patrocinado por Satanás. Y Satanás es contra Cristo. Satanás es contra Dios. Y también dice la palabra que cuando el creyente se acomoda, se moldea al sistema del mundo, está cometiendo un pecado de inmoralidad y se llama adulterio. El apóstol Santiago, o el siervo Santiago, como él se hace llamar en la carta que escribe, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pues el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, amados hermanos, Cristo, que es nuestra Pascua, nos ha libertado del poder del pecado. Ya nosotros no estamos bajo el dominio del pecado, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Por eso, si ya Cristo, que es nuestra Pascua, nos libertó del poder del pecado, pregunto, ¿por qué entonces obedecer a la inmoralidad? Aquí en el versículo 1 en adelante, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, escúchalo bien, tal fornicación, dice, ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, el apóstol Pablo escuchó que en la iglesia había fornicación, y la fornicación que había dentro de la iglesia todavía no había llegado a los gentiles. Es decir, los gentiles estaban cometiendo fornicación, los gentiles venían cometiendo inmoralidad, pero no habían llegado al nivel que uno de los creyentes había ya tocado o había alcanzado. Por eso dice, tal fornicación no se nombra aún ni entre los gentiles, es decir, para indicar a los que no creen o a los que no han recibido a Cristo como su Salvador. Por eso yo quiero, hermanos, hoy en esta reflexión que nos lleva a Cristo, que nos conecta con Cristo, que tengamos presente que Cristo es nuestra Pascua y en Él nosotros tenemos libertad para no obedecer a la inmoralidad. Debemos, hermanos, apartarnos de todo lo que va conforme a la inmoralidad. No apruebe lo que va conforme a la inmoralidad. Y si en su vida ha habido en algún momento alguna intención de inmoralidad, es necesario someternos a Dios para que todo eso sea quitado de nuestra mente. Si en algún momento de debilidad incluso alguien cometió pecado de inmoralidad, es necesario, como dice la palabra, confesar a Dios
toda falta, todo pecado, confesar delante de Dios nuestros pecados. Dice la palabra, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, amados hermanos, no es para el creyente obedecer a la inmoralidad, sino que cada día la inmoralidad vaya saliendo de nuestra vida. Toda esa impureza, toda esa suciedad que ha quedado de la vieja vida, de la vieja levadura, es necesario irlo quitando de nuestra vida. Dice la Escritura en el versículo 2 que la iglesia estaba envanecida, es decir, estaba orgullosa de tener algo como esto dentro de sí. Los hermanos no estaban repudiando ese pecado. Los hermanos no estaban, en cierta forma, lo que quiere decir también es, los hermanos no estaban reprendiendo al que tal pecado estaba cometiendo, y la iglesia, los hermanos no estaban restaurando a esta persona, sino que para ellos el que él cometiera ese pecado les daba igual, era parte sin novedad. Amados hermanos, la iglesia que fue libertada por nuestro Señor Jesucristo, nuestra Pascua, no obedece, hermanos, a la jactancia. En este contexto no aprueba lo que es conforme a la inmoralidad. No podemos, Señor, conformarnos a este mundo. No podemos, Señor, seguir la corriente de este mundo. Necesitamos seguir y conformarnos a Cristo Jesús, nuestra Pascua, nuestro Redentor, nuestro Salvador. También podemos mirar en la Escritura que Cristo, nuestra Pascua, en quien tenemos libertad, nos guarda de ser juzgados. Por eso el apóstol Pablo está hablándole aquí a los hermanos en Corinto. El versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Este hombre que ha venido cometiendo ese pecado de inmoralidad, se hizo necesario un juicio para él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que habiendo sido libertados por Cristo, seamos librados también de juicio. En este contexto, juicio tiene que ver analizar tu caso y llamarte al orden. Eso tiene que ver con el juicio, analizar el caso y llamarlo al orden, llevarlo mediante una restauración a que él enmiende su falta. Pero ¿qué ha pasado? El apóstol Pablo, según lo que analiza con los líderes de ese momento, con los ancianos de ese momento, es que este hombre era un perverso y por tanto era necesario sacarlo de la congregación, y hasta hace mención de algo muy doloroso, de lo cual el Señor nos libre, el Señor nos guarde, y es de ser excomulgados de la iglesia, ser entregado a Satanás. En eso consistió no solamente el juicio, sino aún la sentencia que se da contra este hombre, que no está andando conforme a la voluntad de Dios, es ser entregado a Satanás. ¿Y qué implicaba ser entregado a Satanás? Ser expulsado de la iglesia, ser excomulgado. Por eso dice la Escritura: con esa persona no tenga ningún contacto, no tenga ningún vínculo eclesial con esa persona. Aún absténgase de comer, de participar en una cena, en una mesa. Con el tal ni aún comáis. Esa es la sentencia que se da contra este hombre que andaba de manera perversa dentro de la iglesia, que no estaba viviendo conforme a la libertad con la que Cristo nos hizo libres, sino que estaba usando esa libertad como ocasión para la carne, como ocasión para el pecado, y estaba contaminando también a otros. Por eso dice el versículo 6: ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es necesario ponerle juicio a esta persona que está caminando de manera indigna, porque si no se le pone juicio, si no se le llama al orden, entonces él contaminará también a los demás. Su pecado contaminará y tendrá un alcance que cubrirá toda la iglesia. Amados hermanos, Cristo nos llamó a libertad, y esa libertad
tiene que ver que ya no somos esclavos del pecado. Ahora estamos en Cristo Jesús, libres de toda clase de impureza, libres de toda clase de inmoralidad, para que no obedezcamos más a la carne, sino que obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo y tengamos plena libertad para acercarnos a su presencia. Y en el contexto de hoy, para que tengamos libertad de tomar también el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y tomar también la copa que representa la sangre vertida en el Calvario como ofrenda por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Así que, amados hermanos, es necesario que entendamos que Cristo es nuestra Pascua y en Él tenemos libertad del pecado para no obedecer más al pecado y ser libres entonces de ser juzgados y ser también sentenciados mediante disciplina, como dice el apóstol, para destrucción de la carne, a fin de que el creyente sea salvo en el día de Jesucristo. Tiene un propósito bueno, un propósito sano, estas medidas de corrección, pero que el Señor nos guarde de tener nosotros que llegar a ese extremo. Es mejor obedecer, es mejor caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no excedernos ya a esa libertad, porque entonces sería llamada libertinaje, y el libertinaje es precisamente lo que aquí el apóstol Pablo está corrigiendo en la iglesia en Corinto. Y en segundo lugar, allí mirando del versículo 7 en adelante, encontramos, amados hermanos, que Cristo es nuestra Pascua y en Él tenemos limpieza. Cristo es nuestra Pascua y en Él tenemos limpieza. La palabra limpieza tiene que ver con haber sido lavados, con haber sido quitado de nosotros toda impureza, toda suciedad. Y me llamó mucho la atención cuando miré en las Escrituras cómo se da el proceso de la limpieza, y es un proceso doloroso, es un proceso duro, porque primero tiene que ver con fregar, con remover la mugre, remover la impureza, y después tiene que ver con lavar o con enjuagar, pasar por agua. El agua purifica, el agua limpia, y la Escritura siempre está hablando de que debemos ser lavados, o que hemos sido mejor lavados por Cristo Jesús, por nuestro Señor. Ya fuimos limpios una vez y para siempre. Cuando usted mira en las Escrituras, la limpieza es algo muy importante. Desde el Antiguo Testamento, usted antes de ingresar al tabernáculo debía ir muy bien lavado, muy bien limpio. Y en la entrada había un lavamanos entre nosotros. Ese término allá es un lavacro o un lavamanos, donde todos debían lavarse muy bien las manos. El sumo sacerdote debía estar muy bien purificado para poder entrar a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. La limpieza es muy importante porque Dios es puro. Y cuando dice la Escritura que Dios es puro, es que en Él no hay ninguna suciedad. Cristo Jesús, cuando se ofreció por nosotros una vez y para siempre, limpió nuestra vida completamente. Ahora Cristo con los discípulos viene a lavarle los pies, pero Pedro no se quiere dejar lavar los pies. El Señor le dice: es necesario, Pedro, que te lave los pies, y le indica por qué es necesario que tengas limpios sus pies también. Entonces Pedro luego dice: Señor, entonces no me laves solo los pies, y se presenta para que lave completamente su cuerpo, y el Señor le dice que el que está limpio solo necesita lavarse los pies, no necesita estarse lavando completamente siempre. Aquí está hablando de lavar, de limpiar una parte de su cuerpo. El Señor Jesucristo limpió todo nuestro ser, toda nuestra vida delante del Señor ya fue limpia una vez y para siempre. Pero a causa de la presencia
de la naturaleza pecaminosa o adámica en nosotros. Es necesario que siempre estemos pasando por la palabra para que vamos descubriendo cuáles cosas aún debemos ir quitando de nuestra vida para que seamos limpios completamente por la obra y por la palabra de nuestro Señor. Aquí entonces en el texto dice, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Aquí el Señor nos está diciendo que debemos abandonar todo lo que está de acuerdo a nuestra antigua manera de vivir. Todo lo que esté relacionado con el mundo debemos irlo limpiando. Todo lo que está relacionado con los deseos de la carne debemos irlos despojando de nosotros. Todo lo que esté de acuerdo incluso a Satanás debemos irlo quitando. ¿Por qué digo incluso a Satanás? Porque creo que usted y yo entendemos perfectamente todo lo que está de acuerdo al mundo, todo lo que está de acuerdo a los deseos de la carne. Pero déjeme decirle que Satanás sigue influyendo también en el corazón, en la mente del creyente. Por eso a veces todavía escucha uno a hermanos que dicen, pastor, ¿por qué no oran por mí? ¿O por qué no va a mi casa y hace una oración en la casa? Es que alguien me dice que los ruidos que he venido escuchando es de que algo nos hicieron. Y mire que todavía Satanás está dando guerra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sí, Satanás tiene poder y no debemos ignorar sus maquinaciones, dice la palabra. Pero antes de todo eso debemos tener presente que la obra de Cristo es perfecta y nos limpia. Y cada día entonces debemos revisar en nuestro andar qué cosas de este mundo debemos dejar, qué cosas de los deseos de la carne debemos desechar y a qué cosas con respecto al príncipe de las tinieblas debemos tener en poco, para que no afecte nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. En Cristo tenemos limpieza completa, limpieza absoluta, y debemos limpiarnos de la vieja levadura, es decir, de todo lo que contamina. Yo creo que usted conoce el proceso de la levadura en la masa. A una gran cantidad de masa le colocan solo una pequeña porción de levadura. Y cuando colocan esa levadura allí, con el tiempo, toda la levadura la levadura ha contaminado toda la masa. Se va propagando a través de la masa y luego entonces se puede decir, en el caso de los panaderos, que la masa ha sido leudada. ¿Qué ha pasado entonces aquí? Dice la Escritura que debemos limpiarnos de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque la levadura va a propagarse y va a contaminar, de donde el Señor nos está indicando que debemos despojarnos, limpiarnos de todo lo que contamina nuestra vida. ¿Sabe qué dice también 2 Corintios 7, versículo 1? Dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el Señor aquí a través del apóstol Pablo nos está llevando a que nos despojemos. Ya Él nos ha limpiado, pero todas aquellas cosas que ha quedado del viejo hombre es necesario que usted y yo las identifiquemos por la palabra y nos vamos limpiando cada día para ser nueva masa como sois. En Cristo Jesús ya no hay contaminación, ya somos limpios. Entonces, esas cosas que hayan quedado del viejo hombre debemos despojarlas de nosotros. Pablo a los colosenses les dice, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Y así debe ser nuestra vida diariamente, hermanos. Mirar por las Escrituras, ¿qué debo apartar de mí para ser sin contaminación conforme a la voluntad de Dios? En el versículo 8 podemos mirar que después de ser limpios de la vieja levadura, dice el apóstol, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua,
pero no de la Pascua judía, sino de la Pascua que corresponde ahora a nuestros días, que es Cristo. Si usted mira, de todas las fiestas que habían sido instituidas para el pueblo de Israel, Cristo Jesús puso fin a todas esas fiestas. Y hoy, ¿a qué nos invita entonces la palabra? A que celebremos, como dice aquí, a que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es el pan? Ahí habla en plural, sino con panes. Pero hablemos del pan que es sin malicia, el pan que es sin maldad. Cristo Jesús. Dice la palabra que en Él no se halló ninguna maldad, ni se halló tampoco engaño en su boca. Además, dice también que de sinceridad y de verdad. Cristo es verdad. Es precisamente a Cristo a quien hoy celebramos. El fin de todas las fiestas, el fin de la Pascua judía es Cristo, nuestra Pascua, a quien hoy debemos celebrar. Y la palabra celebrar aquí indica a quien debemos recordar. Recuerde que una fiesta es una conmemoración, es una recordación de algo. Entonces aquí debemos celebrar, debemos recordar, debemos conmemorar, es precisamente no un evento, sino una persona, Cristo. Cristo, nuestra Pascua, en quien hoy somos una nueva masa, a quien hoy celebramos y mediante el cual hoy podemos tener una comunión verdadera. La Escritura aquí, mirando los versículos del 9 en adelante, los hermanos están recibiendo una aclaración. El Señor no nos está diciendo a nosotros que no nos juntemos con los fornicarios de este mundo, porque de esa manera tendríamos que salir de este mundo. El Señor nos está diciendo que no nos juntemos con alguno que llamándose hermano fuere, en este caso, un inmoral. Con el tal ni aún comáis. ¿Para qué el Señor está dando esta orientación? Para que tengamos una comunión verdadera. Y la comunión verdadera es con los santos. La comunión verdadera es con los íntegros. El Señor, dice la palabra, que tiene comunión íntima con los justos, con los que han sido o hemos sido justificados por el justo que es Cristo Jesús. Dice también la palabra que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los rectos. Y por la obra de Cristo Jesús, hoy en nosotros podemos decir hay rectitud. La palabra rectitud también implica justicia. Con los justos y ahora con los rectos para indicar con la justicia. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es el recto? Aquel que ha depositado su confianza, aquel que ha depositado su vida en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, Cristo es nuestra Pascua, en quien tenemos libertad del pecado para ya no cometer ningún tipo de inmoralidad. Y Cristo es nuestra Pascua, en quien tenemos limpieza para que cada día seamos purificados y seamos masa sin levadura como somos. Quiero invitarle, amado hermano, para que así como nos lo indica el versículo 8, celebremos, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. En este momento yo quiero invitarle para que celebremos esta cena del Señor, no con la vieja levadura, sino con la nueva levadura. No como lo que éramos, sino como lo que somos. Por eso quiero llevarle también al capítulo 11, donde dice la palabra que debemos examinarnos los unos a los otros. Vamos a examinarnos. Comience a orar y todo lo que esté de acuerdo a la vieja levadura, confiéselo delante de Dios. Todo lo que esté de acuerdo a la vieja levadura, sométalo al Señor. Renuncie a Él. Ya usted fue libre del pecado. Ya fue limpio del pecado. Entonces ahora todas esas cosas que son de acuerdo a la vieja levadura, confiéselas delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también celebremos esta cena del Señor limpios,
limpios. Así como el sacerdote se purificaba para pasar al lugar santísimo, al confesar nuestros pecados también somos limpios para celebrar la cena del Señor, para tomar el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y para tomar la copa que representa la sangre vertida en el Calvario. Cristo, amados hermanos, es nuestra Pascua. Y como nuestra Pascua hoy nos brinda libertad del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y Cristo nos brinda limpieza para que cada día seamos masa nueva como somos. En esto concluyo, hermanos, esta enseñanza. Cristo es nuestra Pascua. Y en Él tenemos libertad del pecado. Y en Él tenemos limpieza para ser cada día masa nueva como somos en el Señor. Celebremos entonces esta Pascua, no con la vieja levadura, sino con la levadura nueva, con los panes sin levadura, con el pan que es Cristo y con la copa que es la sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Y dice la palabra del Señor que si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos entonces juzgados. Examinémonos para que no seamos juzgados. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo llegamos delante de ti agradecidos, Señor, por haber entregado a tu unigénito Hijo para que entregara su vida por nosotros en la cruz, para que hoy sea nuestra Pascua, mediante el cual tenemos libertad, tenemos salvación, y mediante el cual tenemos limpieza, purificación, santificación. Hoy, Señor, colocamos delante de ti nuestra humanidad, toda debilidad, Señor, todo pecado cometido, Señor, lo colocamos delante de ti en confesión, para que tú, Señor, nos limpies, nos perdones de todo pecado. Amado Dios y Padre, gracias te damos por este pan que hoy bendecimos. Gracias te damos por esta copa que hoy bendecimos. Este pan que nos recuerda que Cristo Jesús fue entregado y fue molido por nuestros pecados. Y esta copa que nos recuerda que la sangre del Cordero fue derramada completamente en el madero de la cruz para perdonar, para remitir nuestros pecados. Gracias, Señor, porque te despojaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy, Señor, también, así como recordamos tu muerte, también celebramos tu resurrección y celebramos tu exaltación, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado hermano, como todo primer domingo, yo sé que ya usted tiene preparados los elementos allí en su casa con su familia, y todos participamos de un mismo pan. En estos días estaba mirando la posición teológica y decían algunos que no son partidarios de celebrar la cena de esta manera, porque no cumple los estándares establecidos por el Señor en que todos participemos de un mismo pan. Pero si de igual manera estuviera el templo lleno, todos estuviéramos aquí, participar de un mismo pan tampoco llenaría los estándares, porque ¿qué de los hermanos que están en otras congregaciones?
¿Qué de los hermanos que están en otros municipios, en otros países? Entonces, quiero que tenga presente que cuando dice la Escritura que es necesario que todos participemos del mismo pan, no es para indicar este pan, sino para indicar el pan que hoy estamos recordando, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Y esto lo digo, hermano amado, para que usted obedezca al contexto bíblico y no obedezca a las posiciones teológicas de X o Y persona o grupo, en fin. Amados hermanos, hoy estamos participando de un mismo pan, el cuerpo de Cristo, el que fue molido en la cruz del Calvario, el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos, la iglesia. Participar de un mismo pan es participar del mismo cuerpo, participar de la misma iglesia. Y qué bonito, hoy respaldando también a nuestro pastor, misionero, evangelista Sergio Castro, pastor de la iglesia Filadelfia en el municipio del Zulia. Qué bueno que hoy me puedo dirigir a mis hermanos aquí en la iglesia central y a mis hermanos allí en el municipio del Zulia para decirle que aunque ustedes estén allá y nosotros acá, estamos participando del mismo pan, de un mismo pan, Cristo Jesús. Por eso, tome el pan, amado hermano, allí en casa. Tome el pan y vamos a dar gracias a Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan, amado hermano, parta el pan. El cuerpo de Cristo fue partido. Y no solamente fue partido, sino molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Señor, gracias por el pan. Gracias porque nos recuerda que tu cuerpo fue entregado, molido, partido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hoy con confianza, hoy con fe y gozo en nuestro corazón, comemos todos para tu gloria y honra. Participemos todos del pan, amados hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En honor, en conmemoración de nuestro Señor, para su gloria y honra, participemos todos de la copa. Todos hoy hemos participado de un mismo pan, que es Cristo Jesús. Todos hoy hemos participado de una misma copa, que es el nuevo pacto. Usted ya fue santificado por la sangre del nuevo pacto. Hoy hemos participado todos de la misma copa, que es el mismo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias, porque hoy una vez más ponemos en alto, Señor, tu nombre santo y anunciamos, Señor, tu muerte hasta que tú vuelvas por la iglesia que rescataste, que compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por cada hermano que hoy ha podido acompañarnos en este servicio. Gracias, Señor, te damos hoy por nuestra denominación evangélica Alianza de Colombia. Gracias, Señor, te damos por cada pastor, Señor, que hace parte de esta denominación. Permítenos cada día vivir solo para ti, Señor.
Gracias te doy por esta congregación que estableciste en esta ciudad, en este lugar, para luego expandir el Evangelio, Señor, en todo el norte de Santander y hoy en 16 departamentos, Señor, de nuestro país. Gracias te doy, Señor, también por este concilio acá en la zona de Cúcuta, por cada iglesia, Señor, que conforma este concilio, por cada hermano que hace parte de cada congregación. Tu gracia sea sobre cada uno. Gracias, Señor, por nuestro pastor Sergio allí en el Zulia y por cada uno de los hermanos que hoy, Señor, están conectados a través de este servicio. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos también acá en la iglesia local. Que tu gracia y tu bendición sea sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, recordarles que el próximo martes 7 de la noche nos volvemos a encontrar en este mismo canal para seguir edificando nuestra vida con la palabra de nuestro Señor. De igual manera también el jueves, y el jueves entonces les daré los anuncios para el fin de semana si Dios no ha venido por su iglesia. Que el Señor les bendiga. A nuestro director, el hermano Luis Fernando Sandoval, tiene entonces la bondad y sigue en este lugar. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por esta celebración en donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y también lo seguimos recordando a través de los cantos, y lo vamos a hacer con este canto en donde decimos que Él en la cruz entregó su vida por nuestros pecados. Cantaremos el himno número 210, En la cruz. Y quisiera para ustedes leer una pequeña porción de este himno en donde dice la estrofa número 2: sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Amén. Himno 210, En la cruz. Perdido, errante,
primero vi la luz y las manchas de mi alma en la voz. Fue aquí postrero vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Y el anterior himno nos decía que Él venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Y ahora con el siguiente himno vamos a cantar que nosotros vivimos porque Él vive. Himno 222. Gloria a nuestro Dios. Tengo un último anuncio en especial para nuestros hermanos de la Iglesia Alianza en el Zulia, y es para que estén preparados para hoy a las 7:30 de la noche celebrar la Cena del Señor a través de la página en Facebook Iglesia Alianza en el Zulia. Muy bien, hermanos, ya estamos por terminar el servicio de esta mañana, y otro anuncio especial
pero ahora para los hermanos de la Iglesia Alianza Central de Cúcuta, hoy a las 5 de la tarde, reunión virtual a través de la aplicación Zoom. Hermanos, agradecerles a los hermanos de la Iglesia Alianza Central de Cúcuta y de la Iglesia Alianza en el Zulia por acompañarnos a través de esta transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan un buen y feliz inicio de semana.